Ana Galarza Añasco, asambleísta de Construye, es abogada, psicóloga organizacional, fue reina de Ambato en 2007, Miss World Ecuador en 2010, ex asambleísta provincial por Tungurahua, electa en 2017 y destituida en 2019 por supuesta mala gestión de cargo público. Al año siguiente, la Fiscalía declaró su inocencia. Ex candidata a la prefectura de Tungurahua, asambleísta provincial electa en los comicios anticipados de 2023. Su candidatura la impulsó el movimiento Construye. Bienvenida, Anita. Gabriel dirige la entrevista. Muy buenos días, Ana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel, Blanqui, y un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando a través de la señal de la defensa. Gracias. Bueno, la primera pregunta va en torno a noticias que salieron la semana pasada en varios medios digitales acerca de este rompimiento de la bancada de Construye, que Construye ha perdido asambleístas, que ya no son ese bloque unido que se presentaba originalmente. ¿Qué hay de verdad en estas afirmaciones y qué crees que... ¿qué hay de verdad en esto? ¿Es verdad o no? No, bueno, no es verdad. Nuestro bloque está unido. Claro que dentro de nuestra bancada legislativa hay diversos puntos de vista. Nosotros somos demócratas y todo lo hacemos en democracia interna. Sin embargo, de ello, todos estamos conscientes que estamos en la Asamblea gracias a Fernando Villavicencio, y en respeto a su legado y a su nombre, nosotros seguimos siendo la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional y sabemos que solamente unidos vamos a lograr cristalizar ese plan de trabajo, ese plan legislativo que en vida construimos con nuestro líder Fernando Villavicencio. ¿Cuántos asambleístas, con cuántos asambleístas queda el bloque? Bueno, todavía no se define ese tema porque recordemos que se le ocurrió a la señora Tamaín ilegalmente repetir las elecciones de los asambleístas en el exterior. Y digo ilegal porque la Constitución dice claramente que los asambleístas se eligen en primera vuelta. Esto no es más primera vuelta. Y también el Código de la Democracia nos habla de ciertas causales para repetir una elección y pues ninguna permitiría que se repita, ¿no? Entonces, por lo pronto, estamos con 27 asambleístas en la Asamblea Nacional. Hay que esperar nuevamente a las elecciones en el exterior e invitarles a nuestros hermanos ecuatorianos que votan en las circunscripciones del exterior a que se ratifique lo que ya ustedes eligieron ese 20 de agosto para que podamos hacer realidad esos proyectos de ley que van a devolverle la seguridad al país, pero que además van a permitir que haya oportunidades de empleo. Eso únicamente lo vamos a lograr con el apoyo de la ciudadanía, porque recordemos que dentro de la Asamblea Nacional necesitamos tener fuerza, necesitamos tener los votos para poder combatir y someter a las mafias que tanto daño le hacen al país. Ana, creo que aparentemente lo que dicen es que uno de los puntos en discordia es quién va a liderar, a coordinar la bancada dentro de la Asamblea. ¿Ya han decidido quién va a hacerlo? Sí, nosotros tuvimos justo aquí en la Perla del Pacífico una reunión de bancada. Y en democracia interna se emocionaron nombres, ¿no? Porque estas no son como las elecciones de Cuba, donde hay solo un candidato y todos votan por el único candidato que hay. Se emocionaron diferentes nombres. Igual se propuso una subcoordinación y fue electo Patricio Carrillo, que no nos olvidemos también es el segundo asambleísta más votado a nivel nacional, ¿no? Él tiene aparentemente no podría posesionarse, ¿no? No, claro que puede. Pero si hay una prohibición expresa, o sea, la Asamblea censura a un asambleísta y censura a un ministro, hay una prohibición legal que dice que no puede ocupar cargo público. Ya hay una demanda presentada por la gente del correísmo y ahora parecería que es un saludo a la bandera la censura que hizo la Asamblea, de la cual usted, sería el caso que usted mañana parte de la Asamblea, hace un juicio político a un ministro, cualquiera que esto sea del gobierno entrante, y que luego pueda ocupar un cargo público porque quiso. Bueno, eso fue un tema político, lo de Patricio Carrillo. Ustedes le ven a él caminando libremente por la calle porque no ha cometido ningún delito. Pues mucho político. En derechos humanos, ¿no? Que como sabemos, la Constitución y los derechos humanos están a la par e incluso pueden sobrepasar el tema de derechos humanos cuando es favorable a la persona, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de los derechos de participación, que fue lo que permitió que Patricio esté en la papeleta, no podían haber sido impedidos por haber sido censurado de forma política, siendo distinto cuando han sido señalados penalmente. Ahí sí, no se puede.
Y vamos a los mismos antecedentes del correísmo. Yo ni siquiera le voy a comparar a Patricio con estos señores, porque no hay parangón. Patricio es un señor. Pero, por ejemplo, la misma Sofía Espín. Sofía Espín fue destituida de la asamblea, fue electa como asambleísta, fue asambleísta. Pasemos la página. Pero eso no existía esa prohibición todavía. Y No, eso claro está todo. sí. En el octubre del 2020, cuando fue censurada María Paula Romo, octubre del 2020, no existía esa prohibición. Esto fue aprobado recién en el 2021, ese cambio en el que se prohíbe que los ministros censurados no ocupen cargo público. Eso se lo digo con conocimiento de causa. Pero bueno, que entiendo que están llevando esta lucha hasta el final para que Patricio Carrillo sea parte de la asamblea. Pero hay una posibilidad de que no lo sea. En ese caso, ¿quién asumiría el subcoordinador que han escogido o no? Bueno, solamente para cerrar el tema de quienes han podido estar en una curul después de una censura política, Victoria de Sintonio y Walter Gómez. Ellos fueron censurados y destituidos por la Asamblea cuando fueron vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y así hay muchas más personas, ¿no? Volviendo al tema de qué sucedería en el hipotético caso no consentido de que no se permita que se posesione Patricio Carrillo, el subcoordinador de bancada es nuestro compañero Camilo Salinas. Pero veo poca apertura ahí. Hay muchas mujeres muy valiosas ahí. ¿Por qué no escogieron un coordinador y una subcoordinadora? ¿No hubiera sido un poquito más de paridad. Paritario? Bueno, nosotros elegimos el representante del Consejo de la Administración de la Legislatura, elegimos el coordinador de bancada, elegimos también quién va a representarnos en la comisión que va a investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Y, por ejemplo, allá va nuestra compañera Sofía Sánchez, que es de la provincia de La Suay, que al igual que yo también era amiga personal de Fernando, es muy inteligente, muy capaz, y yo sé que nos va a representar de una manera excelente porque el país quiere respuestas y quiere justicia. Claro. Y yo creo que esto nos va a ayudar un poco a presionar a la justicia porque nosotros no somos agentes fiscales, pero nosotros sí tenemos la potestad de fiscalizar a la justicia, en este caso a Fiscalía, para poder tener resultados no solamente de los autores materiales, sino quién fue la cabeza que mandó a dar la orden de asesinar a Fernando Villavicencio. Ahora, ahí entrando a la agenda legislativa, ¿cuáles son las prioridades para el bloque de Construye una vez ya posesionados? Nosotros somos representantes de la ciudadanía, del pueblo. Todo lo hacemos de forma técnica y a veces uno puede creer que son ciertas las necesidades del país, pero cuando uno hace escucha ciudadana sabe que lo que más le preocupa es el tema de la falta de seguridad y la falta de empleo. Y otras cosas más en menor proporción que igual tienen que ser atendidas. Pero al ser esta asamblea de tan corto tiempo, nosotros tenemos que priorizar la agenda legislativa. Entonces estamos enfocados en los dos pilares fundamentales, que es procurar devolverle la seguridad al país y también generar oportunidades de trabajo. En el tema de seguridad, tenemos una ley de inteligencia y contrainteligencia que nos va a permitir estar un paso adelante conociendo qué es lo que quiere hacer la delincuencia, ¿no? Yo sé que van a salir los defensores de los derechos humanos a decir que no podemos violar la intimidad de los sicarios, pero nosotros no estamos para proteger a los sicarios, nosotros estamos para proteger la vida de los ciudadanos. Entonces, eso lo vamos a debatir en la Asamblea Nacional y aquí va a haber blanco o negro. O está a favor de la mafia, de los sicarios, de los vacunadores, de los extorsionadores, secuestradores, etcétera, o está a favor del pueblo. No hay claroscuro, porque esto lo que nos va a permitir directamente es atacar y someter a la delincuencia común, delincuencia organizada. Por otro lado, también la ley de extinción de dominio. Actualmente existe una ley de extinción de dominio que permite incautar los bienes de la delincuencia, pero una vez que hay sentencia ejecutoriada. Y conocemos que para que se dé un tema de una sentencia ejecutoriada tiene que pasar por varias instancias y eso toma años. Hasta eso ya está en la quinta mano, eso ya está en manos de testaferros. Nosotros queremos cambiar el tema de la ley de extinción de dominio para que el Estado retenga esos bienes, les quite esos bienes, incluso cuando hacer el seguimiento, incluso quitarle al testaferro,
para que no se queden de alguna forma en la impunidad. Porque no sacas nada si el delincuente se va preso, los bienes los pasa a nombre de otras personas, cumple el 60% de la pena, sale eso más en supuestos, entre comillas, por buena conducta, y sale a disfrutar de los bienes mal habidos. Y nosotros tenemos que combatir el músculo económico de la delincuencia, porque el músculo económico es lo que les permite comprar armas, lo que les permite pagar sicarios, lo que les permite sobornar a jueces y fiscales. O sea, van a proponer una reforma a la ley de extinción de dominio. Sí, porque ahorita está en el ámbito penal netamente y tienes que esperar a que haya una sentencia ejecutoriada, y como les digo, ya hasta que pase todo eso, pues los bienes, los recursos ya están en manos de otras personas. Ahora, como nosotros estamos planteando la ley, nos va a permitir incluso quitársela a los testaferros, siendo que el testaferrismo es otro tipo penal. Pero está penado. Ya está. Claro, pero cuando hablamos de los temas penales, todo toma mucho tiempo, y lo que nosotros queremos es quitarles los bienes y no esperar al tema de la sentencia ejecutoriada. En el caso que en el debido proceso se demuestra... ¿Tendrían que devolverle o resarcir a ese ciudadano? Sí, claro que sí, lógico. ¿Se cree que con la justicia ecuatoriana que tenemos eso es... Es que el tema de la justicia también tiene que cambiar. No, pues es que el tema de la justicia también tiene que cambiar. Por ejemplo, y no nos inventemos el agua tibia. Hay asuntos que en otros países del mundo, como El Salvador o Italia, dieron excelentes resultados para combatir a las mafias. Son jueces y fiscales sin rostro. Por ponerles un ejemplo de lo que tenemos que cambiar en la justicia. Porque vamos a poner un ejemplo de qué es lo que sucede en este momento. Digamos que, Gabriel, eres fiscal y tienes que ese día una audiencia para formular cargos a un narcotraficante. Y te mandan una foto de tus hijos y te ponen, hola fiscal, hoy formulas cargos, pensarás. ¿Y tú qué haces? Tú sabes, y te mandan una foto de tus hijos en la escuela, tú sabes que el Estado no está blindándole la boceta escolar ni mandando el GOE a la escuela, o sea, sabes que están en peligro. Entonces tú muchas veces ves cómo hay jueces y fiscales que fallan a favor de mafiosos, claramente mafiosos, pero es porque también está sucediendo esto, porque ellos literalmente, la mafia se maneja con plata o plomo. De hecho, tienen unos murales grandotes en las cárceles, hemos visto, ¿no? Ya, entonces cuando tú cuidas la identidad del operador de justicia y la mafia no sabe ni a quién sobornar, ni a quién amenazar, tú puedes fallar en derecho y puedes impartir justicia. ¿Y qué es la justicia? Que no haya inocentes perseguidos, pero tampoco culpables libres. Entonces, todos esos temas en la justicia hay que ir identificándolos e ir cambiándolos vía legislativa, y en asamblea lógicamente vamos a necesitar votos. Dependiendo, por ejemplo, si es una ley orgánica, tú necesitas al menos 92 votos. ¿Qué significa eso? Que requieres de la votación de todas las bancadas legislativas, absolutamente todas. Y ahí es donde el pueblo podrá determinar quiénes están a favor del pueblo y quiénes están a favor de la mafia y por qué. ¿Usted cree que van a tener el apoyo del correísmo para ese tipo de reformas? Mire, es una excelente pregunta la que usted acaba de hacer. Cuando el correísmo vote a favor de estas leyes que nosotros estamos planteando para salvarle la vida a las personas, porque esto nos va a permitir salvarle la vida a las personas. Ahora hay niños que están siendo asesinados. Un niño de 11 años se sienta a tomar una colita en la vereda de su barrio y recibe una ráfaga de balas. Una bebé de 15 días de nacida en brazos de sus padres va a un sicario y acaba con la vida de la bebé. Y situaciones así se dan, ¿no? Todo el tiempo y día, todos los días. No es que solamente se están matando entre mafiosos. Ya están sufriendo, se está derramando sangre inocente. Hablando también por el tema de Fernando. Entonces, el correísmo o está a favor de salvarle la vida o a los ecuatorianos, o está a favor de la mafia. Es claro, oscuro, blanco o negro. Y todos en campaña decían que aman a sus provincias, que aman a su país, que quieren recuperar la seguridad, que saben cómo hacerlo. Todos lo decían. Como les digo, esto es sentido común, es lógica, es ver lo que ha funcionado en otros países, aplicarlo a nuestra realidad y buscar la forma más rápida de salvarle la vida a la ciudadanía, que ya no impere el miedo, porque esto es casi terrorismo. Entonces, será el pueblo el que juzgue de qué lado está todas las bancadas, absolutamente todas las bancadas, porque nosotros nos debemos a quienes nos han elegido.
no a los caudillos que se creen dueños de los partidos o los movimientos políticos, y me refiero al expresidente Correa que cree que tiene un rebaño. O sea, es tan insultante que hasta les ponen imágenes de animales, porque el borrego es un animal. ¿Somos seres humanos o animales, por Dios? Ahora, eso en cuanto a legislación. Ahora, de fiscalización, ¿a quién va a fiscalizar el bloque que construye? Nosotros fiscalizamos más que a quién. Nosotros fiscalizamos actos. Pedimos información, se revisa la información. Pero quieren llevar a juicios políticos a algunas autoridades dentro de este nuevo periodo. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que ya tiene un juicio político planteado desde la anterior Asamblea Nacional. Y este es un tema de que permanentemente desafían la ley y como llaman a elecciones, se vuelven intocables, ¿no? Pero van a tener poco tiempo para hacerlo, o sea, tienen que ir trabajando muy rápido si es que queremos que en el 2025 no sean las mismas autoridades electorales las que regulen el proceso. ¿Cree que sea posible en ese tiempo llevar a cabo ese juicio político? Me imagino que es una prioridad a uno esa. Para tener transparencia en las elecciones, para que no sea lo que el CNE quiere, sino lo que el país quiere. Nos guste o no nos guste quien sea electo, pero que sea electo por la voluntad popular, no por los vocales del Consejo Nacional Electoral. Que al menos, por ejemplo, a nosotros Construye siempre nos jugaron con cancha inclinada, por favor. O sea, al punto de que no quisieron aplazar el debate y nosotros teníamos motivos de fuerza mayor. O sea, ¿qué más motivo de fuerza mayor que te asesinaron a tu candidato? O sea, no se está haciendo el enfermo. Nuestro candidato estaba muerto. Y no, el CNE decía es que hay que respetar el calendario electoral. Y ahora que se trata de las elecciones en el exterior, no les importa el calendario electoral, ni siquiera lo que dice la Constitución. Al punto también que en el día del debate fuimos con Cristian Zurita para que se presente, ¿no? No le dejaron presentarse, ok. Teníamos una ofrenda floral, una bandera del Ecuador preciosa, hecha con flores y con el escudo y un listón negro del luto que estaba pasando el país, para poner en el lugar que le correspondía a Fernando, para que no esté vacío. No, Diana Tamaín no permitió porque las flores podían tener bombas. O sea, así de ridículo, por favor. Y ahora con el tema de los asambleístas, no es solamente por lo que nos hagan a nosotros como Construye, porque Construye y sus asambleístas representamos a millones de ecuatorianos que vieron en nosotros como una opción antimafia. Somos el bloque antimafia por excelencia, el bloque de la transparencia, el bloque fiscalizador, el bloque de valientes. Porque estar hablando de estos temas, no muchos asambleístas van a querer decir vamos a combatir y someter a las mafias. Porque de hecho hay muchos asambleístas que financiaron sus campañas políticas con dinero del narcotráfico. Es una aseveración muy fuerte, ¿no? Es una realidad. O sea, imagínense por favor que el correísmo tuvo la audacia de ponernos en una curul a un pandillero, nos sentaron en una curul a un Latin King. Y analicemos la línea de tiempo, ¿no? Es Correa candidato versus a Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, nadie desconoce, tiene muchos recursos económicos y el correísmo en ese entonces en Alianza País para tratar de competir con Noboa recibe dinero que después salió en ciertas computadoras en Angostura, ¿se acuerdan? Pero bueno, gana el correísmo. Primer favorcito que les hacen a sus financistas, sacan la base de Manta. Segundo favor, aprueban una tabla de consumo mínimo de drogas para que niños, adolescentes, jóvenes estén drogados legalmente con la veña del correísmo. Bueno, pero eso es despenalizar el consumo, ¿no? Para que no terminen... Y hay un umbral... ¿Y dónde están los centros de rehabilitación públicos? Digamos que faltó algo en la política pública, pero tampoco es tan blanco y negro ahí. No. Sí es blanco y negro. ¿Por qué? Porque pero, si tú dices... ¿Van entonces ustedes no promover algo con respecto a penalizar nuevamente el consumo? ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Hacer centros de rehabilitación, porque hay muchas familias en extrema pobreza que están luchando con sus hijos en adicción y que no tienen dinero para desintoxicarles y ven cómo sus vidas se van apagando, porque la drogadicción mata en vida, les quita su raciocinio. Pero hay mucho marihuanero funcional, por decirlo de alguna manera, y no necesariamente tienen que irse presos. En esas drogas, pero hay otras que tú ves claro. Aquí, que ya tú tienes los llamados zombies. Es que eso no lo hicieron para evitar que
que como tú dices que el marihuanero se vaya preso. No. Lo hicieron el para que marihuanero haya el funcional. tema, el funcional que tú dices, verás, Gabriel. Voy a aclarar eso. Vayan a decir que soy yo la que les digo así. Yo Mira, conozco mucho, yo no. Pero yo conozco mucho y no lo juzgo. Y no lo juzgo. Pero estamos hablando igual de las drogas fuertes que sí están pues acabando a la persona, la familia que ve cómo se está acabando, igual es una preocupación permanente. Y si es que de verdad querían ayudarles a estas familias, ¿dónde están los centros de rehabilitación de la red de salud pública? Y decir, ay, no, solamente eso pasó. No, eso era un favor para el microtráfico. Ahora, asambleísta, ustedes vamos a una segunda vuelta. Yo me imagino que su inclinación es clara por quién no votaría, conocida, medio público. Pero el movimiento Construye no ha sido muy claro entre quién va a apoyar. Está medio ambiguo, medio difuso. ¿A quién van a apoyar en la segunda vuelta? Ahí va a haber un pronunciamiento público. ¿Qué va a haber para esta segunda vuelta por parte de ustedes? Para nosotros en esta elección, de todos los candidatos a la presidencia, la única opción era Fernando, y es una verdad. Era el único que jamás se iba a sentar a dialogar, peor a coquetear con las mafias. Esa es una aseveración muy dura y muy especulativa también, porque eran 8 candidatos. Usted no puede decir con ciencia cierta que 7 de esos 8 se iban a sentar a transar con las mafias. Es una barbaridad. Por ejemplo, Correa... O sea, usted está diciendo que, por ejemplo, señor Herbas, el señor Sondeholder se iban a sentar con los choneros y con los lobos. Es que cuando hablo de las mafias no solamente hablo de las pandillas, ¿no? Hay unos borreguitos, pero adentro hay lobos dentro de esos borreguitos, ¿no? Y logran filtrarse por todo lado. Pero dígame, el correísmo puso mucho usted quiere hacer ¿no? la torera. Dígame mejor, ¿a quién van a...? No me estoy haciendo la torera. Usted es que usted torera. no me deja completar la idea. Por favor, no le interrumpo. ¿Usted parece que está practicando para la asamblea con esas con todas las respuestas? No, yo soy muy clara. Por eso me dice, usted dice sus declaraciones. Es que yo soy muy clara. Pero quiero saber el movimiento Construye. Movimiento Construye, así como ayer se han reunido aquí en Guayaquil, me dice de lo que infiero. No, esta reunión que tuvimos presencial fue la semana anterior. Nosotros permanentemente nos estamos reuniendo vía telemática porque estamos en todas partes del país. Correcto. Fue la semana anterior que estuvimos aquí. Bueno, reunidos. yo pensé que la perra los había cogido con los brazos abiertos. Señor Romer Salazar, me imagino que va a ser un buen anfitrión. El mejor anfitrión, un aplauso para Romer. Claro. Cuando vengan acá. Pero por eso, quiero saber si como partido, como movimiento han decidido apoyar una candidatura de manera frontal. Bueno, va a llegar la opción A o B. La opción A, que donde está la señora Luisa González, le persiguieron a Fernando hasta más no poder, insultaron a Fernando a más no poder, a mí me han insultado a más no poder, me han perseguido, no solo a mí, a Patricio Carrillo, a Fernando, o sea, medio bloque le ha perseguido el correísmo. ¿Creen que nos vamos a sentar con personas que persiguen a gente inocente como somos nosotros? Porque nosotros no somos los prófugos, ni los glosados. Pese a que han querido vernos hundidos, no se puede. Porque donde no existe un delito, por más que busquen abajo de las piedras, jamás nos van a encontrar a nosotros ningún tipo de incorrección. Nosotros somos distintos a Andrés Arauz, que él busca sentarse con los 10 más buscados, los delincuentes más buscados del país a negociar. No, nosotros no negociamos con la mafia. No está dentro de nuestros valores. Pero por otro lado, tenemos al candidato Daniel Noboa, que el mismo Correa dice que le ha buscado para participar con ellos. Entonces, desde ahí a nosotros no nos da seguridades. Sabemos, por ejemplo, que las ha llevado de paseo a Rusia, a un grupo de asambleístas correístas, todo pagado. Conozco también que tiene lazos de fraternidad. Bueno, de varias bancadas. Sí, varias bancadas eran. También lo llevó al asambleísta socialcristiano Avedrabo, ¿no? Eran 2 hombres y el resto... Mujeres, benditos entre las mujeres. Bueno, no era un mal trip, parece. Para ellos seguramente fue gran. Habría que preguntar qué tal estuvo. Preguntarle al candidato, oiga, ¿qué tal el paseo con Pame? Le voy a preguntar, le voy a decir que usted me recomendó esa pregunta. Sí. Lo vamos a invitar, le vamos a preguntar. Anita, 2 cuestiones incómodas. La primera, hay mucha gente señalándote por los diezmos, que creo que está más que claro porque lo leímos en su biografía, pero dicen, ¿cómo van a evitar el cobro de diezmos dentro de la bancada ustedes? No, en nuestra bancada no hay ningún tipo de proceder de esa manera.
eso está tipificado en el Código Orgánico Así Integral Penal, es un delito. Pero y dentro de la hemos visto, bancada hay, no sé, alguna ya notificación, se han reunido, no podemos caer en esto, ¿sabes? Es como que yo muy creo normal. que hay cosas la que ni situación. siquiera hace falta estarles diciendo, como cuando son niños chiquitos y la mamá antes de entrar a algún lado te dice saludarás. O sea, pero porque es pequeño, ya cuando creces no te está diciendo a cada rato saludarás, porque hay cosas que sabes que se tiene que hacer, que no se tiene que hacer, y es evidentemente que nosotros conocemos muy bien las líneas por las cuales nosotros tenemos que caminar, a tal punto que pese a que a mí, por ejemplo, desde la Contraloría querían perseguirme, no tengo ni un centavo de glosa, ni responsabilidad civil, ni responsabilidad penal. Bien, 2. Carrillo. ¿Ha enojado a alguien de Construye la elección de Carrillo como el líder de la Enojado, bancada? no. Nosotros somos muy respetuosos entre nosotros. Sí, es que hay un medio digital que asegura lo contrario y es como que Un medio esto digital, causó. la posta es bien mentirosa. O sea, al punto que, por ejemplo, asesinan a Fernando y sacan un video trucado de los supuestos lobos y que ha incumplido y era un video de México. O sea, es un medio tan irresponsable que ni siquiera contrasta. Como quiere sacar primicia, saca la primera tontera que se le cruza por ahí. Miente mucho, no contraste, súper irresponsable. Entonces, yo la verdad no pienso ni siquiera responder a lo que pueda decir un Y pastín. si te invitan, vas. No. No vas. Bien, y tercero, y con esta yo cierro mi ronda de Yo preguntas, vengo porque Anita. me invitó Blanqui, ¿no? Por supuesto, Anita. Tú Yo sabes. sé, si y yo lo ahora invitaba, usted no también me me hubiera caes. invitado. Usted no hubiera aceptado, yo sé que. No, Anita. claro que sí, Gabriel. Fuiste parte de Creo. Y hoy que el gobierno está saliendo después de un juicio político, hay que hacer esa retroalimentación importante. Haber sido parte de ese partido que se desdibujó en el camino. ¿Cuál es tu descripción de cómo termina este gobierno y cuál es tu lectura crítica, así como te he visto muy dura con otro tipo de políticos? ¿Lazo lo hizo bien? ¿No lo hizo bien? No lo ¿Cuál hizo es tu? bien. No lo hizo bien. Una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder. El líder inspira, el líder motiva. Yo creo que en muchas situaciones del país se ha encontrado en acefalía. En otras lo ha hecho bien, por ejemplo, el tema de la vacunación que salvó muchas vidas. No podemos desmerecer ni desconocer ese tema, pero hay otros temas como el tema de la seguridad que son preocupantes y que si tú tienes un mandatario que anda con un equipo de guardaespaldas privado de, no sé, 20 personas, dice, pero si el país está recontra que seguro a mí no me pasa nada. Claro, pero porque anda en carro blindado, anda con todo un grupo de guardaespaldas, pero el ciudadano que coge bus, que anda a pie, que está a 2 pasos de la balacera, él sí está sufriendo problemas de inseguridad y que ¿Cuáles han genera sido los otros errores temas, más ¿no? grandes de Lazo, Anita? A ver, desde la campaña del 2021, cuando puso sus candidatos a la asamblea, todos buenas personas. En lo personal yo conozco a muchos de ellos, son excelentes seres humanos, pero que políticamente no tenían fuerza electoral. Y por lo tanto no le permitió tener un bloque en la Asamblea Nacional que le permita tener gobernabilidad. ¿Por qué? Porque probablemente el presidente consideraba que bastaba su sola presencia para arrastrar a los asambleístas. Y no es solamente eso. No es solamente eso, porque les voy a poner un ejemplo. La candidatura de Fernando queda tercera, pero de asambleístas somos el segundo bloque más grande, porque Fernando tuvo la responsabilidad de escoger de la mejor manera posible su cuadro de asambleístas, porque no era un político de un ego gigante de que aquí por mi sola presencia van a votar así le ponga al casco de la defensa. ¿Me entienden? Entonces un error de Guillermo fue poner a gente maravillosa, pero que le conocía solamente su familia. Y tú necesitas una serie de condiciones para poder tener capital electoral. No tuvo un bloque que le permita gobernar. Él también hace una alianza política en campaña con el Partido Social Cristiano. El primer día que se instala la Asamblea Nacional, rompe esa alianza y le permite al Partido Social Cristiano en la asamblea anterior irse de frente con el correísmo, unirse ya de frente con el correísmo, ¿ya? Y hace un enemigo poderoso que le persiguió a tal punto que él le obligó a hacer esta muerte cruzada que nos tiene en este momento sentados en esta mesa. Otro error es que permitió que se dé mucho el tema de la impunidad, a mi criterio, esto lo digo a mi criterio. Tienes un paquete de impuestos que se aprobó gracias a que se salió el correísmo del Pleno de la Asamblea, pasó por Ministerio de la Ley tal como quería el presidente.
pasó un tiempito, salió Glass con informe favorable de la SNAI, que es una secretaría que depende directamente del presidente de la República, del Ejecutivo. Sin ese informe no salía. Y él no fue el único que salió sin pagar ni un solo centavo, ¿no? Tienes a Alexis Mera, entre otras personas más, que se hayan hecho de la vista gorda para que salga María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Argentina. No somos ingenuos. Por favor, no somos ingenuos. Y no solamente se dio este tipo de cosas. Pero aún así el presidente Lasso se preocupa de que lo persigan, dice. Es que eso más quiere hacerse amigo de gente que le detesta. Porque el correísmo siempre le va a seguir detestando. Porque el correísmo detesta todo. Entonces, dentro de todo está él incluido. Entonces, él como que trata de mandarles guiños, así como que verán que yo me porté. Pero tremendo, lo que usted acaba de decir no son guiños, son unos mensajes. Volados, abrazos, claro. Flores. Sí, entonces eso para mí está muy mal. Yo creo que en ese sentido, en el gobierno anterior del presidente Lasso vimos una mano mucho más firme en el tema de evitar estos aspectos de impunidad, ¿no? Ahora, con esto cierro la entrevista, pero es muy importante conocer cómo siente el bloque de Construyo que avanza la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio y qué es lo que ustedes, qué esperarían que se dé y cómo piensan impulsarlo desde la Asamblea, porque esto es un crimen que tiene que ser resuelto. Creo que hay una posición unánime en el país de que debe de darse con los autores intelectuales, no con estos gatilleritos que fueron capturados, sino que realmente tiene una responsabilidad el país. Si la muerte de Villavicencio queda impune, pues será un precedente absolutamente nefasto para el Ecuador. ¿Qué es lo que ustedes, cómo ven la investigación y cómo esperan empujarla desde la asambleísta? Bueno, yo no veo que haya caminado de forma tan apresurada como nosotros querríamos. Estamos ávidos de conocer quién fue la mente macabra, siniestra, psicópata que mandó a asesinar a un ser humano, a un padre, a un hermano, a un hijo, a mi amigo, a nuestro líder. Le puso a llorar a millones de ecuatorianos. Eso solamente nace de alguien con una psicopatía, ¿no? Y esa persona no debería estar libre en la impunidad, porque así como lo ha hecho con Fernando, puede hacerlo con más personas. Y yo creo que también no solo hay que transparentar el tema de Fernando Villavicencio, de su asesinato, sino también, por ejemplo, lo que sucedió con Agustín Intriago. ¿Quién mandó a asesinar al alcalde Agustín Intriago? ¿Por qué mandaron a asesinar a un alcalde tan respetado, tan querido? Estos son crímenes políticos. O sea, no veamos a otro lado. ¿Quién tenía el interés de acabar, extinguir con estos grandes líderes? No nos olvidemos, y a mí me consta, que Agustín se reunió con Fernando y se comprometió a apoyarlo en el sector donde Agustín era más fuerte, en Manabí. Y lo mandan a asesinar. Y a 2 días del debate presidencial mandan a asesinar a Fernando. Entonces son temas políticos que no pueden seguir dándose de ninguna manera. O sea, los sicariatos tienen que detenerse a todo nivel. A todo nivel. Y para eso nosotros vamos a necesitar 2 temas. Cambiar ciertas leyes en la Asamblea Nacional. Y ahí los asambleístas estarán del lado de los sicarios o de los ciudadanos. Y en otro lado también está la Fiscalía. La Fiscalía, que es la que tiene que entregarnos los nombres de quienes son los cabecillas, los autores intelectuales, como tú dices, Gabriel. No solamente los gatilleros, esa gente que viene de la extrema pobreza, que por desesperación se arruina la vida, porque se arruinaron la vida. Totalmente. Es terrible, ¿no? Pero la ley tiene que ser aplicada. Y ellos tendrán que responder. Ahora, de lo que sé, están sumamente acogidos al derecho al silencio. ¿Por qué? Porque ellos tienen familias, los gatilleros. Ellos tienen familias y saben que si ellos llegan a hablar algo, van a arremeter en contra de sus familias. Entonces ellos guardan silencio, explotaron sus celulares, llegaron hasta las cárceles, ¿se acuerdan? Pero sigue siendo los operadores. No hemos llegado a la pequeña persona, pequeñita,
que mandó a asesinar a Fernando Villavicencio. Y ahí está el nombre de Diego Vallejo, que ha pedido que Fiscalía explote su celular porque podrían encontrar indicios de quién sería el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Y esperemos que Fiscalía acoja este pedido y si es que encuentra algo, pues que nos lleve a la mente maquiavélica que ha operado este crimen tan atroz que nos puso a temblar como país al darnos cuenta que una persona que tenía 3 círculos de seguridad, que andaba en carro blindado, fue asesinada. ¿Qué le espera al ciudadano de a pie, al ciudadano que no tiene para estar contratándose guardaespaldas ni chaleco antibalas, que no tiene seguridad del Estado 24/7? ¿Qué le espera a la ciudadanía? Eso es lo que a mí más me preocupa. Así es. Yo por eso creo que las autoridades no tienen que desconectarse de lo que se vive. En los sectores más pobres, por ejemplo aquí, en Guayaquil, las casas más pobres, las familias más pobres pagan diariamente $1 de vacuna para que no les hagan daño. Las que son un poquito menos pobres, $2. Y así va subiendo. Pero son vacunaciones masivas y no de las que nos gustan, que salvan vidas, ¿no? Sino estas horribles que se están dando. Por ejemplo, Ambato era la ciudad más segura del país. Era la ciudad más segura del país, pues ahora también están vacunando los negocios. Y si es que no les pagan la vacuna de extorsión, van y explotan la farmacia, le incendian el carrito de hamburguesas. Por favor, o sea, tú quieres trabajar y ya no te dejan ni siquiera trabajar. Y hay gente que prefiere cerrar el negocio e irse, va al Chulco, pide prestado dinero para cruzar el tapón del Darién, llegará, no llegará, o sea, es todo un círculo. Y hay muchos responsables de acciones irresponsables que nos tienen en esta situación. Rafael Vicente Correa Delgado dijo que tenían que entrar extranjeros con antecedentes penales. Qué pésima idea dejar que entren extranjeros con antecedentes penales. ¿Quiénes asesinaron a Fernando Villavicencio? 8 extranjeros con antecedentes penales. ¿Quién asesinó a Agustín Intriago? Un extranjero con antecedentes penales. De enero a la fecha de hoy son 3,000 ecuatorianos que han sido asesinados en manos de extranjeros con antecedentes penales. ¡Qué pésima idea el haber permitido que ingresen extranjeros con antecedentes penales! El Ecuador es nuestra casa. Cuando alguien va a su casa, primero timbra. Usted pregunta quién es, Gabriel. Te hago este ejercicio, Blanqui también. Timbra tu casa y tú dices, hola, ¿quién es? Y te dice que es un sicario que ha matado a 7 personas. ¿Tú le vas a dejar pasar y que se siente con tu familia? A ver, la verdad. ¿O vas a decir, no, por los derechos humanos te voy a dejar que entres a mi casa, señor sicario? Bueno, pero no, absolutamente que no. Pero sabes que nuestras fronteras son súper permeables, ¿no? Mala idea. Terrible idea, pero pues bien pueden ingresar por otros lados. Creo que al final del día el Estado lo que tiene que garantizar, tal vez no puede volver imposible los crímenes, siempre va a haber mentes criminales que intenten hacerlo. Hay que evitar. Hay que reducir esas posibilidades, pero lo principal es que tiene que haber sanciones, que no puede permitir la impunidad. Y ahí es donde ustedes podrían tener una acción importante a través de la Asamblea para que todos estos crímenes políticos de Intriago, de Villavicencio, mire que lo del alcalde de Durán todavía no se encuentra ni siquiera a los gatilleros, ahí sí están como si no hubiera pasado absolutamente nada, no queden en la impunidad, que es lo que tiene realmente destruido al país. La impunidad hace daño, pero nosotros también tenemos que hablar desde la prevención. Si ya estamos viendo que en un gran porcentaje son extranjeros con antecedentes penales los que van y asesinan a gente inocente, evita que entren extranjeros con antecedentes penales, ¿verdad? Es sentido común, pero a veces es el sentido que es menos común en ciertas personas, ¿ya? Entonces, hay que cambiar eso. Para eso tú tienes que cambiar la Constitución del tema de la ciudadanía universal y pasar a cambiar la Ley Orgánica de Movilidad Humana para poder pedir requisitos, porque no queremos entrar en un tema de xenofobia. Por favor, cuidado con eso, porque también hay personas, hermanos de otros países, que al Ecuador ser un país dolarizado le ven como una opción importante y vienen acá y vienen a trabajar y no le hacen daño a nadie. Entonces no podemos meterles a todos en el mismo saco. Quien sea gente de bien, pues bienvenidos. Nosotros
tenemos que de alguna forma ser solidarios, así como otros países fueron solidarios con nosotros cuando tuvimos crisis graves en nuestro país. Pero aquellos que vienen acá al país a matar, extorsionar, no pueden entrar. Pero más grave No aún, pueden, son no deberían aquellos entrar acá. que ya han delinquido, que han sido detenidos y que han salido con alguna medida sustitutiva a pesar de haber participado Con de algún crimen. abogados. Pero, por Jueces ejemplo, que se ahí prestan. alguna reforma al Código Orgánico Integral Penal se plantea para que no haya, por ejemplo, sustitutivas en casos de delitos violentos o de violación. Tuvimos el caso, por ejemplo, de Peter Calo, ¿no? La infame asambleísta que, acusado de una violación, le dieron una sustitutiva para que se vaya a su casa y luego con un grillete, y bueno, al final lo atraparon, pero intentó darse la fuga también, ¿no? Mira, así como a mí me pidió un Latin King que me saquen de la asamblea, porque yo no sé si saben ustedes, amigos, pero quien pidió que me saquen de la asamblea fue un Latin King. Avanzando al tema de Patricio Carrillo, quien pidió que le saquen a Patricio Carrillo fue Peter Calo. Wow. O sea, qué joyas, ¿no? Mire usted, Joyitas. hay que mejorar la calidad de los asambleístas y creo que Irónicamente digo lo de joyitas. el bloque Construye genera muchísimas expectativas positivas en ese sentido. Le deseamos mucha suerte a asambleísta Galarza en su regreso triunfal a la Asamblea Nacional. Gracias por venir, Anita. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por esos buenos deseos. Agradecerles a todos los amigos que nos estuvieron acompañando en este medio, agradecerles también muchas observaciones, ideas que me hacen llegar a través de mis redes sociales. A mí me parece muy importante que los temas legislativos los podamos construir con la ciudadanía, porque nosotros no lo sabemos todo. El pueblo también es muy sabio en ciertas cosas, vive realidades que tal vez nosotros desconocemos y ellos desde sus experiencias nos dicen deberían implementar esto. Y nosotros lo vamos a plasmar en un papel que será presentado en la Asamblea Nacional y que ahí sí dependerá del resto de asambleístas de que nosotros podamos cristalizar todos estos proyectos de ley. Así que les voy a pedir de favor que nos ayuden a presionar al resto de asambleístas para que se pongan a favor del pueblo y dejen de estar del lado de las mafias. Porque aquí es la vida o la muerte, la patria o la mafia, blanco o negro. Y si no nos unimos en esta situación, el país lo único que va a tener es un retroceso. ¿Qué queremos? Cuidar de la vida de los ecuatorianos, que haya seguridad, que haya trabajo y que pueda haber progreso en todas las áreas necesarias del país. Y para eso, cuenten con el bloque de Construye Lista 25. Muy bien, Gracias, muy bien. Anita. Muchas gracias, Ana Galarza, asambleísta electa por Tungurahua. Linda provincia, linda provincia. Linda, invitados también ustedes. Vaya, Y todos bienvenidos a mi provincia. No se pasarán el límite de velocidad, tenemos muchos radares. Esa es otra conversación, asambleísta.